Vamos a iniciar en esta mañana abriendo nuestras Biblias. Y digo iniciar, vamos a abrir un nuevo capítulo de Romanos, el capítulo 10. Romanos capítulo 10. Vamos a ver esta mañana por qué las personas que son muy religiosas pierden la salvación. Nosotros conocemos muchas personas muy religiosas, van a las asambleas, van a sus iglesias, cada 8 días están ahí, son buenas personas, se portan bien, hacen muchas cosas bondadosas, dan diezmos, dan dinero y pierden su salvación. Dice Romanos 10, versículo 1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de estos versículos. Pero en esta mañana yo quisiera que imaginaran ustedes a una querida ancianita que toda su vida ha asistido fielmente a una asamblea protestante tradicional en su pequeño pueblo. Ha ayudado esta anciana durante toda su vida, sirviendo en la guardería, sirviendo a los niños, ha trabajado en la cocina a veces cuando hay reuniones de los hermanos y ha servido en la Sociedad Misionera de Mujeres. ¿Cómo trabaja esta ancianita, verdad? ¿Qué trabajo en el Señor? Pero todo lo que conocen a esta mujer, todos los que la conocen dicen que es una de las personas más dulces que han visto. Pero ella está casada con un viejo malvado que no tiene tiempo para la religión. Dice que la iglesia está llena de hipócritas, de benefactores. ¿Por qué debería él andar con gente así? Prefiere a sus amigos en la taberna local, donde ellos pueden contar algunos chistes, a veces subidos de tono, y hacer una apuesta amistosa ahí en la taberna por el partido de fútbol, intercambiar historias sobre sus aventuras de la pesca y de la cacería. Él preferiría que su esposa no fuera a la iglesia. Pero hace muchos años se dio cuenta de que eso le daba mucha libertad a él para ir a pescar los domingos. Entonces bromeaba diciendo que él iba el domingo a bautizar algunos gusanos mientras su esposa recibía su dosis de religión cada semana. Si ustedes le preguntaran a aquella anciana dedicada, trabajando en la iglesia, ¿sobre qué base esperas ir al cielo? La pregunta la sorprendería inmediatamente. ¿Por qué siquiera me preguntarías eso? Y si ella encontrara algunas palabras para responder, diría, bueno, todas las personas buenas van al cielo.
Siempre he hecho todo lo posible de ser amable con todos los demás. He servido en la asamblea en varias maneras. Y por lo general he sido capaz de ignorar los comentarios crueles que me lanza mi esposo. Dios sabe que he hecho lo mejor que he podido. Siento que iré al cielo porque soy una buena persona. Últimamente su marido no se ha sentido muy bien, pero como la mayoría de esos viejos duros, evita al médico como si fuera la peste. Pero finalmente se preocupa lo suficiente y programa una cita. El médico realiza algunas pruebas y luego le da la mala noticia con delicadeza. Tienes un cáncer avanzado. Si hubieras venido unos años antes, podríamos haberlo detenido, pero no hay mucho que podamos hacer ahora. Puede que te queden solamente unos meses de vida. Y este hombre se cae, se va para abajo. Y entonces organizan para que sea cuidado en un hospicio. Y un día una trabajadora del hospicio que le agrada, comparte con él el evangelio. Ella le dice a este viejo gruñón que Dios le ofrece el perdón de todos sus pecados como un regalo gratuito si se arrepiente y confía en lo que Cristo hizo por él en la cruz. Y ella le deja un evangelio de Juan al final. Y este hombre, como sabe que le queda poco tiempo, empieza a leerlo y lo devora el evangelio. Mientras lee, Dios abre sus ojos para ver su pecado y su necesidad de un Salvador. Ve que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de todos los que confían en Él. Y él pone su confianza en Cristo. Unas semanas más tarde, él muere, pero va al cielo. Su esposa nunca lo diría. Secretamente se siente aliviada de que él ya se haya ido. Siempre fue tan difícil vivir con él. Y ella continúa en todas sus actividades religiosas en la asamblea y unos años más tarde ella muere. Y debido a que ella confiaba en su propia justicia, esta agradable anciana se va al infierno. Ella nunca había confiado en Cristo como la justicia perfecta necesaria que Dios da a todos los que creen en el Señor y Salvador. Bueno, esa historia, aunque ficticia, describe uno de los conceptos erróneos más comunes sobre el tema más importante en esta vida. ¿Cómo obtiene la persona la vida eterna y va al cielo? Y es un tema en el que no te quieres equivocar. No hay segundas oportunidades. Si tú mueres, no hay otra oportunidad. La Biblia dice que morimos una sola vez y después de esto el juicio de Dios. No hay exámenes extraordinarios. Y contrariamente a la opinión popular, Dios no califica sobre una curva como hacen en las escuelas. ¿Estás aprobado o estás reprobado? Solamente dos cosas.
Y para aprobar, tienes que tener el 100% de justicia perfecta. Un pecado en pensamiento, un pecado en palabra o en acción, y te enfrentas al juicio eterno de Dios. Tienes que tener 100% de justicia perfecta. Ahora en nuestro texto Pablo está explicando por qué algunas personas religiosas pierden la salvación. Yo creo que la mayoría de las personas religiosas pierden la salvación. Creen que son salvos porque van a la asamblea. Creen que son salvos porque cantan los himnos. Creen que son salvos porque oran. Creen que son salvos porque se bautizaron algún día. Creen que son salvos porque cada 8 días se sientan aquí. Los judíos eran religiosos, tan religiosos como cualquiera podría hacerlo. Eran exigentes en guardar la ley de Moisés. Y de hecho, para interpretar la ley de Moisés correctamente, para que nadie la pasara por alto, idearon cientos de leyes adicionales. La santificación del sábado, por ejemplo, no era suficientemente específica para ellos. Y entonces ellos idearon más reglas para el sábado. ¿Cuánto podían caminar en sábado? ¿En qué consistía trabajar en sábado? Y le agregaban a todas las leyes más leyes porque no eran suficientemente específicas. Por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo, ¿se acuerdan que en día sábado con la saliva hizo lodo en la tierra y ungió los ojos del ciego? Los líderes religiosos lo acusaron de que había violado la ley sabática. Tenían muchas reglas. ¿Cuánto tenían que lavarse las manos? ¿Cuánto tenían que asearse? La limpieza la sumaban más a la ley. Pero se perdieron la salvación. Incluso crucificaron al Señor Jesucristo. Pero en un contexto más amplio, Pablo está aquí respondiendo a la pregunta: si Dios es fiel a sus promesas, a su pueblo escogido, las promesas que Él les ha dado, entonces ¿por qué la mayoría de los judíos rechazan a Cristo? Y podemos nosotros confiar en Cristo, que Él será fiel a sus promesas para con nosotros. Ya lo habíamos visto, todo el capítulo 9, ¿verdad?, de Romanos. El énfasis de Pablo en el capítulo 9 estaba centrado sobre la soberanía de Dios en la salvación. Nunca fue el plan eterno de Dios salvar a todos los judíos. Él siempre cumple su propósito salvando a un remanente que Él ha escogido según su gracia. Al resto los deja en sus pecados. Y Dios será glorificado cuando juzgue a esos pecadores. Por lo tanto, si somos salvos, es totalmente debido a la elección misericordiosa de nuestro Dios. Pero muchos van a balbucear: eso no es justo. Y entonces Pablo en el capítulo 10 hace énfasis sobre la responsabilidad del hombre. En el capítulo 9 era la soberanía de Dios en la salvación. El capítulo 10 ahora es la responsabilidad del hombre en la salvación.
Y muestra que los judíos se perdieron y ellos no tenían base para culpar a Dios de que se perdieran. Su orgullo espiritual los hizo pensar que sus prácticas religiosas, que sus buenas obras harían que fueran calificados para el cielo. Pero las personas que piensan que son lo suficientemente buenas para Dios, ¿no es cierto que se ofenden si les dices que son pecadores y necesitan un Salvador? Se ofenden. Son muy buenas. Ellas van al cielo porque son buenas. Si tú les dices, necesitas salvación, necesitas un Salvador, no es cierto. Yo soy muy bueno y me voy al cielo. Así se ofendieron los judíos. Se ofendieron en Cristo. ¿Y saben qué? Tropezaron en la piedra de tropiezo y en la roca que hace caer. Estaban perdidos a causa de esa ceguera espiritual. Estaban perdidos en sus pecados, en su incredulidad. La Biblia nos está mostrando por qué las personas religiosas pierden su salvación. Estas personas religiosas pierden su salvación porque piensan que sus buenas obras son suficientes para obtener la justicia de Dios. Y entonces no confían en Cristo, confían en ellos mismos, en sus buenas obras. Pierden la salvación. A menudo pierden la salvación a pesar de nuestras oraciones por ellos. Pierden la salvación a pesar de nuestra preocupación por los perdidos. Pero aún así tenemos que orar por ellos. Vean el versículo 1 del capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Ahora hemos visto la doctrina de la elección. La doctrina de la elección no les gusta a muchas personas, pero esta doctrina de la elección de Dios no niega nuestra necesidad de orar por la salvación de los perdidos. A veces aquellos que niegan la doctrina de la elección van a decir, si Dios escoge soberanamente quién va a ser salvo, entonces ¿cuál es el sentido de estar orando por la salvación de alguien? Si Dios lo está escogiendo, van a ser salvos, ores o no ores. Eso es lo que dicen ellos. Si Él no los ha elegido, pues tus oraciones no van a servir de nada. Por eso sostienen que la doctrina de la elección mata la oración por los perdidos. Pero fíjense que no es así, porque la Biblia es la que nos enseña. Y dice Pablo, no siguió este razonamiento. En el capítulo 9 de Romanos, el versículo 11, no podría haber sido más claro al afirmar que Dios escogió a Jacob y rechazó a Esaú, aparte de las obras que ellos fueran a hacer. Dice el versículo 11 del capítulo 9, para que el propósito de Dios de acuerdo con su elección permaneciera. Pero mientras todos balbuceamos, eso no es justo. Entonces vean el versículo 16 del capítulo 9. Así que la salvación no depende del hombre que quiere o del hombre que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y lo sigue afirmando, versículo 18. Así que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Y luego agrega en el versículo 23 que aquellos de nosotros a quienes Dios llama a la salvación
somos vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Esto no podría ser más enérgico en la doctrina de la elección soberana de Dios. Pero unos versículos más adelante, en el capítulo 10, está diciendo que el deseo de su corazón y la oración a Dios era por la salvación de los judíos. No hay contradicción, hermanos, entre la elección soberana de Dios y nuestras oraciones sinceras. ¿Cómo encajan? El plan soberano de Dios incluye nuestras oraciones y nuestra predicación del Evangelio a los perdidos. Dios salva a sus elegidos a través de nuestras oraciones y a través de nuestra predicación del Evangelio. Si Dios ha hecho todo lo que puede hacer para salvar a los perdidos y ahora solamente dependiera del libre albedrío de los hombres, pues es como si Dios estaría diciendo en el cielo, bueno, sí, seguro que también quiero verlos, que ellos se salven, pero ya no está en mis manos. Depende todo de ellos, ¿no es cierto, verdad? No es así. Hay un paralelo entre este equilibrio que existe entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Se acuerdan en Daniel? Daniel estaba allá en Babilonia, la deportación, y Daniel estaba leyendo el profeta Jeremías. Y observó que Jeremías había profetizado que Israel estaría en cautiverio 70 años ahí en Babilonia. Y Daniel empezó a hacer sus cálculos, se dio cuenta de que este año, los 70 años, ya se aproximaban, ya se acercaban. La restauración de Israel ya era inminente. Y entonces, ¿qué hizo Daniel? ¿Se sentó a esperar que Dios actuara? No. Daniel 3:3, Daniel buscó al Señor. Daniel lo buscó en oración y súplicas, en ayuno, en cilicio, en ceniza. Él sabía que ya estaba por terminar el periodo de 70 años, pero él busca al Señor y ora al Señor por esa restauración de Israel, que ya venía, pero estaba orando. Dios soberanamente había profetizado que lo haría, pero Daniel estaba orando para que Dios lo hiciera. Exactamente así, nosotros debemos orar por la salvación de los perdidos. No sabemos quiénes son los elegidos de Dios, pero Dios usa nuestras oraciones y nuestra predicación del Evangelio para salvar a los perdidos. Pero hay algo más aquí en la oración de Pablo por la salvación de los judíos. A veces nos ponemos a pensar, es que estoy orando y orando y orando por mis hijos, que Dios los salve, que Dios tenga misericordia, y estoy orando, pero no tengo respuesta. Bueno, las oraciones sin respuesta por la salvación de los perdidos no deben desanimarnos de orar. Tenemos que seguir orando. La oración de Pablo por la salvación de los judíos no fue contestada durante la vida de Pablo, pero él oraba por el pueblo judío. Es como nosotros los creyentes oramos la oración del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 6. ¿No es cierto que oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, venga tu reino? ¿Cuántos creyentes han orado esa oración y no ha habido contestación?
durante casi 2000 años. No ha sido contestada por completo. Bueno, vemos respuestas parciales cuando las personas por las que estamos orando se ponen bajo el señorío del Señor Jesucristo, aprenden a obedecerlo, pero sabemos que esa oración será contestada cuando Cristo regrese. Venga a tu reino. Pero nosotros pedimos y oramos que venga su reino. Debemos seguir orando. Y aunque posiblemente no veamos respuestas completas en nuestras vidas, si estás orando por la salvación de un amigo, si estás orando por la salvación de un ser querido, quizá un esposo, una esposa que son incrédulos, un hijo que es incrédulo, sigue orando mientras esa persona viva. Una vez muerta ya no sabe, ya no. Pero mientras la persona vive, sigue orando. No podemos entender, hermanos, cómo nuestras oraciones interactúan con la voluntad soberana de Dios, pero debemos seguir orando. Pero también, otra cosa importante, no asumas que los amigos o los familiares religiosos son salvos. Ora por la salvación de ellos. A veces vemos personas que son ateas, que son abiertamente anticristianas y pensamos, nunca van a llegar a la fe en Cristo. Nunca, no van a llegar. Pero luego vemos personas amables, buenas, religiosas, y ahí están, y van a la reunión, y van a las asambleas, y acuden, y trabajan, y hacen esto, y hacen aquello, donan su dinero, dan de ellos mucho. Y pensamos, miren, qué buena persona, ella no necesita nada más, está bien con Dios. Error en ambos aspectos. El Señor Jesucristo era amigo de los corruptos recaudadores de impuestos, de las prostitutas inmorales, porque sabía que estaban enfermos y necesitaban un médico espiritual. Pero los judíos, los fariseos religiosos, no eran suficientemente buenos para ir al cielo. Nada más porque eran religiosos, no. Necesitaban el nuevo nacimiento si querían ser salvos. Entonces, si tienes familiares o tienes amigos muy religiosos, no asumas que son salvos solamente por ser religiosos. Ora a Dios para que los convenza acerca de su propio orgullo, que los convenza que están en su justicia propia, para que vean la necesidad de la salvación, de un Salvador. Ora para que Dios tenga misericordia de ellos. Pero un pensamiento final acerca de este versículo 1 es que ores especialmente por la salvación de aquellos que han sido malos contigo. Ora por aquellos que han sido desagradables contigo. Fíjense que el apóstol Pablo sufrió terriblemente a manos de los judíos. Terriblemente. Lo vieron como un traidor que se asoció con todos esos gentiles despreciados. Lo persiguieron, lo querían asesinar. Bueno, hubiera sido fácil que Pablo hubiera dicho, bueno, se lo merecen, se van a ir al infierno. No, ¿verdad? El deseo de su corazón y su oración constante era que Dios los salvara.
¿No es cierto que el Señor Jesucristo nos lo dejó dicho en Mateo 5:44? Amad a vuestros enemigos. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, si tienes un familiar que te ridiculiza por tu fe, que abusa de ti por tu amor a Cristo, ora especialmente por su salvación. Haz una lista de personas perdidas en tu familia o en tu mundo cotidiano. Comienza a orar fervientemente por la salvación de aquellos que han sido malos contigo, de aquellos que han sido desagradables contigo. Pero ¿por qué las personas religiosas pierden la salvación? Las personas religiosas pierden la salvación a pesar de su celo por Dios. Fíjense muy bien. A pesar de su celo por Dios, porque su celo no está de acuerdo a la ciencia o al conocimiento. Dice el versículo 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Estaba hablando Pablo de los judíos. Yo les doy testimonio, tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento. ¿No es cierto que Pablo había sido celoso de Dios cuando era Saulo de Tarso? Celoso de Dios, pero ese celo lo llevó a perseguir a la iglesia y a poner a muchos creyentes en las cárceles. Era muy celoso. En nuestros días, los musulmanes son muy celosos de un Dios como lo entienden ellos. Muy celosos. Pero su celo los lleva a matar a cristianos. Su celo los lleva a matar a familiares que se convierten a Cristo. Los testigos de Jehová son celosos de Dios, pero ¿saben qué? Promueven esta visión fatal de que Jesús no es Dios. Y ese celo aumenta la condenación de ellos. ¿No es cierto que vivimos en días en que se menosprecia la verdad absoluta? La precisión de la doctrina bíblica se desprecia. La creencia cultural en nuestros días es que cada persona debe determinar su propia verdad. Lo que es verdad para ti no puede ser verdad para mí y viceversa. Así que deberíamos coexistir, como dicen muchas de las ideas ahora que salen en el internet, coexistir. Bueno, si eso significa que debemos ser civilizados, educados uno con otros, por supuesto que sí es cierto, ¿verdad? Pero, cuidado, coexistir. Si esto significa que no importa que seas budista, no importa que seas hindú, no importa que seas cristiano, no importa que seas ateo, eso es un error fatal, fatal, porque los lleva al infierno. Así como importa si tomas tu medicamento exacto que el doctor te recetó, a la hora que debes tomarlo, en la cantidad exacta que tienes que tomarlo, también importa eternamente si crees en Jesucristo como el Hijo de Dios que tomó cuerpo humano, que murió por tus pecados, que resucitó de entre los muertos. Ahora, si tú eres celoso de un Jesús diferente,
¿O eres celoso de un camino de salvación diferente que no sea el de la fe en Cristo y solo en Cristo y solo por gracia? La Biblia dice que eres condenado, anatema, maldito. Todos los caminos no conducen a la gloria, como la gente piensa. Todos los caminos van a Dios. Es un error fatal. La Biblia dice cuál es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Todos los caminos no conducen al cielo. Ser sincero, ser celoso de un Dios como yo lo pienso que es, no es suficiente. Las buenas intenciones no son lo suficientemente buenas si están equivocadas en cuanto a la verdad del Evangelio. Este Evangelio, que es un Evangelio inmutable, no cambia. El hombre quiere cambiarlo. Todos los caminos conducen a Dios. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Pero las personas religiosas pierden la salvación porque no conocen la perfecta justicia de Dios. Y por eso tratan de establecer su propia justicia. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahora, Pablo no quiere decir aquí que los judíos no sabían que Dios es justo. Cualquiera que esté familiarizado con el Antiguo Testamento lo sabría. Quiere decir que los judíos no entendían la justicia salvadora de Dios, que Él adjudica justicia al que cree en el Señor Jesucristo, en el sustituto que Dios envió. Ignorando la justicia de Dios. El original dice, ignorando la justicia que proviene de Dios. Y esto lo explica Pablo cuando habla de su propia conversión allá en Filipenses del capítulo 3. Decía Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. La justicia que proviene de Dios por la fe. Ahora, esta perfecta justicia adjudicada fue revelada a los judíos, ¿saben desde cuándo? Desde Génesis el capítulo 15. Desde el principio. La justicia adjudicada les fue revelada a los judíos desde Génesis 15. Y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dios adjudicó justicia a Abraham porque Abraham creyó a Dios. Ahí está, es la justicia adjudicada. Entonces, la ignorancia de estos judíos no era por falta de información. La ignorancia fue deliberada. ¿Por qué? Porque ellos se sentían orgullosos guardando la ley. Como muchas personas religiosas en la actualidad, se sienten orgullosas de sus buenas obras. En lugar de ver la Biblia, tus buenas obras son como trapo de inmundicia. Desde la cabeza hasta el pie no hay en el hombre cosa ilesa, sino
herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Los orgullosos judíos, ¿verdad? Estoy siguiendo la ley. Nací judío, me voy al cielo. Los fariseos pensaban con orgullo que estaban guardando la ley porque no asesinaban, porque no cometían adulterio, porque no asesinaban. Estaban guardando la ley. Bueno, a menos de que tuvieran una buena causa, como cuando asesinaron a Jesús. Pero el Señor Jesús los declaró culpables y les mostró que Dios mira el corazón. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Estar pecaminosamente enojado con tu hermano es homicidio, es asesinato. ¿Qué les dijo el Señor Jesús? Codiciar a una mujer en tu corazón es adulterio, nada más en tu corazón. Ah, Dios mira el corazón. Entonces el problema con los judíos orgullosos de su religión era que no se sujetaron a la justicia de Dios. Para hacerlo tenían que admitir que eran pecadores, que sus buenas obras nunca podrían justificarlos. Habían tenido que admitir que todas sus buenas obras eran como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Fíjense que James Boyce usa una analogía de una mujer que se está muriendo de una enfermedad, de una mujer que se niega a ir al médico porque ella insiste que ella se ve muy bien cuando se maquilla. Se está muriendo de una enfermedad, pero ella insiste que se ve bien porque ella se maquilla. Bueno, sí, su rostro puede verse muy bien con el maquillaje puesto, pero necesita lidiar con la enfermedad interna. Las personas religiosas pueden verse muy bien con sus buenas obras y sus buenas actitudes, pero si no se someten a su necesidad de la justicia perfecta de Dios acreditada a su cuenta, sus buenas obras solamente es maquillaje. Entonces las personas religiosas pierden la salvación a pesar de nuestras oraciones y nuestra preocupación por ellas. Pierden la salvación porque su celo de Dios no está en línea con el conocimiento. Pierden la salvación porque no conocen la justicia de Dios y buscan establecer su propia justicia. Pero en último lugar, pierden la salvación las personas religiosas cuando no confían en Cristo como su justicia. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo. Este versículo, subráyenlo. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Qué versículo tan maravilloso tenemos aquí. Desafortunadamente, es uno de los versículos más discutidos de las cartas de Pablo. El fin de la ley es Cristo. Porque el problema es esa palabra fin. Tiene diferentes matices de significado. En un matiz significa terminación. La terminación de la ley es Cristo. O sea, Cristo puso fin al pacto mosaico cuando inaugura el nuevo pacto con su muerte y su resurrección.
Pero puede significar también meta, en el sentido en que la ley existía para señalar la meta que es Cristo. También puede significar cumplimiento o culminación, en el sentido de que todos los rituales, todos los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban y se cumplieron en Cristo. El fin de la ley es Cristo. Todos estos matices son claros y ciertos hacia Cristo. Pero la pregunta difícil es, ¿qué significado tiene aquí la intención de ponerlo en estos dos versículos? Los dos matices. Cristo es la terminación de la ley de Moisés y es la culminación de todo lo que la ley anticipó. Pero otra cosa importante es que también es una terminación en el sentido de la experiencia. Aquellos que confían en Cristo dejan de usar la ley para establecer su propia justicia. Ya no, el fin de la ley es Cristo. Ya no uso la ley, ya no guardo, no adulterarás, no matarás, no, ya esto es el fin de la ley, es Cristo. Ya no utilizo esos mandamientos para tener una justicia propia, porque ya tengo la justicia adjudicada a Dios en Cristo. Eso es lo que quiere decir. Entonces, la afirmación de Pablo con respecto al judío no es lo incompleto de la posición del judío que tenía en ese momento, que necesitaba la venida de Cristo para perfeccionarla, sino el absoluto error de esa posición de los judíos. Soy salvo porque sigo la ley, absoluto error. Soy salvo porque nací judío, absoluto error. Implicaba un esfuerzo para establecer su propia justicia por medio de ese esfuerzo humano, en lugar de aceptar el regalo divino, el regalo de Dios. Cristo como Señor y Salvador termina esa búsqueda inútil de justicia del pecador a través de esos intentos imperfectos de quererse salvar él mismo por esfuerzo de obedecer la ley. Entonces, ¿qué dice aquí la Biblia? O estás buscando estar bien con Dios al establecer tu propia justicia a través de tus buenas obras y de tu moralidad, y te vas a perder, pierdes la salvación. O vas a reconocer que necesitas una justicia perfecta para presentarte delante de Dios. Abandonas entonces tus propios intentos de hacer tu propia justicia por tus buenas obras y confías solamente en Cristo, solamente por la fe y solamente por gracia. Y entonces la justicia perfecta de Dios se acredita al pecador a tu cuenta como pecador, para que Dios te declare justo o justificado. Para concluir, el camino de la salvación de Dios no es el camino de esta dulce ancianita, el camino de ser una buena persona religiosa, porque nunca puede ser lo suficientemente bueno. Nunca.
Un pecado te descalifica para entrar al cielo. No importa cuánto desees contrarrestar tu pecado con tus buenas obras, no entras al cielo. Esa no es la manera. Todos nacemos en pecado. Todos nacemos con la enfermedad terminal del pecado. Y esta enfermedad empeora progresivamente mientras vamos creciendo, madurando y envejeciendo. Progresa. No te dejes engañar pensando que el maquillaje de las buenas obras va a evitarte el juicio de Dios. Dios conoce los pensamientos. Dios conoce las intenciones de cada corazón. El camino de salvación de Dios es confiar en Cristo Jesús, para que la justicia de Dios sea acreditada a tu cuenta. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Yo no quisiera que se fueran esta tarde sin ver dentro de sus corazones, ¿creo realmente en Cristo? ¿Confío realmente en Cristo? ¿Cuántas personas he visto yo que dicen que son creyentes, que van a la asamblea cada 8 días, que se bautizan, que cantan hermosamente los himnos y se pierden y van al infierno? He visto muchos creyentes profesantes que han ido al infierno y muchos creen que porque estaban bien portados o porque vivían una vida feliz y porque Dios les había dado dinero, creen que fueron al cielo. Tengo muchos ejemplos en la vida, incluso familiares, incluso tíos míos que han ido al infierno por creer que sus buenas obras les justificarán delante de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Por eso en esta tarde yo los invito a que vean su corazón. ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente confío en Cristo? ¿Es Cristo mi Señor? Y eso quiere decir que Él te dice lo que tienes que hacer y no tienes que hacer porque es tu Señor. Yo soy su esclavo, yo soy su siervo. ¿Es cierto eso en mi vida? ¿Realmente Dios ha adjudicado la justicia de Cristo a mi cuenta como pecador? ¿Has recibido ese regalo de Dios?